En octubre de 1969, la familia Norton desapareció sin dejar rastro mientras hacían senderismo cerca de Cades Cove, en las grandes montañas humeantes. Los padres, Robert y Catherine Norton, junto con sus 3 hijos, Sarah de 12 años, Michael de 9 y la pequeña Emily de 6, habían planeado una excursión familiar de otoño para ver los colores cambiantes de las hojas. Robert Norton era un contador de 38 años de Knoxville, un hombre meticuloso que siempre planeaba cada detalle de los viajes familiares. Había estudiado mapas topográficos durante semanas, marcando los mejores miradores y calculando exactamente cuánto tiempo tomaría cada tramo del sendero. Catherine, maestra de escuela primaria de 35 años, había preparado juegos educativos para los niños sobre la flora y fauna de los Apalaches. Era su forma de combinar diversión con aprendizaje. Sarah, la mayor, era una ávida lectora que llevaba su diario a todas partes. Sus últimas entradas, encontradas en su habitación, hablaban emocionadamente sobre el viaje. «Mamá dice que podríamos ver osos negros», había escrito. «Espero que sí, pero desde lejos». Michael, el hijo del medio, era el atleta de la familia. Había insistido en llevar su pelota de béisbol nueva, convencido de que encontrarían un claro perfecto para jugar. Emily, la más pequeña, había empacado cuidadosamente su muñeca favorita y había hecho prometer a su padre que la cargaría en sus hombros si se cansaba. Era una mañana fresca y despejada cuando partieron. La temperatura rondaba los 10 grados Celsius, perfecta para una caminata. El estacionamiento del sendero Laurel Falls estaba moderadamente lleno cuando llegaron alrededor de las 8:30 de la mañana. Varios otros excursionistas recordarían más tarde haber visto a la familia preparándose, aplicándose protector solar y ajustando sus mochilas. Margaret Hensley, una jubilada de 67 años de Gatlinburg, fue una de las últimas personas en hablar con los Norton. Eran una familia encantadora, recordaría más tarde a los investigadores. La pequeña me mostró su muñeca y me dijo que se llamaba Rosie. El padre estaba ayudando al niño a ajustar su mochila. Parecían tan normales, tan felices. Los Norton comenzaron su caminata a las 9:15 de la mañana, según el registro del sendero que Robert había firmado diligentemente. Había anotado familia Norton, 5 personas, regreso estimado 3 de la tarde. Su plan era tomar el sendero principal por unos 5 kilómetros hasta las cataratas, almorzar allí y regresar por la misma ruta. Durante las primeras 2 horas, varios excursionistas se cruzaron con los Norton en el sendero. Todo parecía normal. Un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad de Tennessee recordó haberlos adelantado cerca del marcador de los 2 kilómetros. Los niños estaban cantando alguna canción de campamento, dijo Jessica Palmer, una de las estudiantes. El padre iba al final, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Nos saludaron amablemente cuando pasamos. Fue alrededor de las 11:30 cuando las cosas tomaron un giro extraño. Una pareja de ancianos, Harold y Betty Morrison, se encontraron con los Norton en un área donde el sendero se bifurcaba. Había una ruta principal bien marcada y un sendero secundario apenas visible que se adentraba en el bosque más denso. El niño del medio, Michael creo que se llamaba, estaba señalando hacia el sendero secundario, recordó Harold. Parecía muy emocionado por algo. El padre estaba consultando su mapa, luciendo confundido. Recuerdo que pensé que era extraño, porque ese sendero ni siquiera estaba en los mapas oficiales del parque. Betty agregó un detalle que más tarde resultaría escalofriante. La niña pequeña estaba muy quieta, mirando fijamente hacia el sendero secundario. Cuando pasamos junto a ella, me dijo algo que me puso la piel de gallina. Dijo, «La señora del bosque quiere que vayamos por ahí».
Pensé que era solo imaginación infantil, pero la forma en que lo dijo, los Morrison fueron los últimos conocidos en ver a la familia Norton con vida. Dijeron que después de unos minutos de discusión, la familia tomó el sendero secundario, desapareciendo entre los árboles. Harold recordó haber sentido un impulso de advertirles, pero no lo hizo. No era asunto mío, diría más tarde, con evidente remordimiento. Ojalá hubiera dicho algo. Cuando los Norton no regresaron esa noche, sus vecinos, que estaban cuidando al perro de la familia, llamaron a la policía. A las 7 de la noche, los guardabosques iniciaron una búsqueda preliminar. Encontraron el auto de los Norton exactamente donde lo habían dejado, un Chevrolet Impala azul de 1967. Las puertas estaban sin seguro, las llaves en el encendido y el almuerzo familiar intacto en el asiento trasero. Fue lo primero que nos pareció extraño, dijo el guardabosques jefe William Tucker años después. ¿Por qué dejar las llaves? ¿Por qué no cerrar el auto? Era como si esperaran volver en cualquier momento. La búsqueda a gran escala comenzó al amanecer del día siguiente. Más de 200 voluntarios, guardabosques y personal de búsqueda y rescate peinaron el área. Los perros de búsqueda rápidamente encontraron el rastro de los Norton en el sendero principal. Lo siguieron hasta la bifurcación que los Morrison habían descrito. Y luego las cosas se volvieron extrañas. Los perros siguieron el rastro por el sendero secundario durante aproximadamente 1 kilómetro antes de detenerse abruptamente. No era que hubieran perdido el rastro gradualmente, como suele suceder. Se detuvieron todos al mismo tiempo, en el mismo lugar exacto, negándose a avanzar más. Algunos comenzaron a gimotear y retroceder, con las colas entre las patas. En mis 20 años trabajando con perros de búsqueda, nunca había visto nada igual, dijo Marta Coleman, la encargada de la unidad canina. Era como si hubiera una línea invisible que no querían cruzar. Duke, mi perro más experimentado, en realidad se orinó de miedo. Eso nunca había pasado antes. Fue entonces cuando el guardabosques, James Crawford, hizo el primer descubrimiento perturbador. A unos 50 metros más allá de donde los perros se habían detenido, encontró un zapato. Era pequeño, rosa, con una mariposa bordada en el costado. Los registros posteriores confirmarían que era el zapato izquierdo de Emily Norton. El zapato estaba colocado cuidadosamente en el centro del sendero, no tirado como si se hubiera caído accidentalmente. Estaba perfectamente alineado, apuntando hacia adelante, como una flecha señalando el camino. Crawford llamó por radio su hallazgo y continuó avanzando con cautela. 100 metros exactos más adelante, encontró otro zapato. Esta vez era el zapato derecho de Emily, de nuevo, perfectamente colocado, apuntando hacia adelante. 100 metros después, los zapatos de Michael, luego los de Sarah, los tacones de senderismo de Catherine, las botas de Robert. La precisión era inquietante. Crawford escribiría en su informe oficial: medí la distancia entre cada par de zapatos, exactamente 100 metros, ni 99, ni 101, exactamente 100, como si alguien hubiera medido cuidadosamente cada colocación. El sendero de zapatos continuaba por kilómetros, adentrándose cada vez más en una parte del bosque que ningún guardabosques reconocía. El sendero secundario que habían estado siguiendo había desaparecido hacía tiempo, pero los zapatos creaban su propio camino a través de la maleza densa. A medida que seguían los zapatos, los buscadores notaron otros detalles perturbadores. No había señales de lucha, no había ramas rotas, hojas alteradas o cualquier indicación de que 5 personas hubieran forzado su camino a través de la vegetación. Era como si el bosque se hubiera abierto para dejarlos pasar, y luego se hubiera cerrado detrás de ellos. Aún más desconcertante era la condición de los zapatos. A pesar de que la familia aparentemente había caminado descalza por terreno rocoso y espinoso durante kilómetros, no había sangre en ninguna parte.
No había jirones de ropa enganchados en las ramas. Nada excepto los zapatos, colocados con precisión matemática. El sendero de zapatos llevó a los buscadores a través de arroyos, sobre colinas rocosas, a través de barrancos que deberían haber sido imposibles de navegar para niños pequeños. Sin embargo, los zapatos continuaban, implacables en su precisión. Después de casi 5 kilómetros siguiendo este inquietante sendero, los buscadores llegaron a su destino final, un acantilado de 30 metros de altura que daba a un desfiladero rocoso. Los últimos zapatos, un par de pequeñas zapatillas rosas que pertenecían a Emily, estaban colocados en el mismo borde, los dedos sobresaliendo hacia el vacío. Todos nos quedamos allí, mirando hacia abajo, recordó Crawford. Nadie quería decir lo obvio, que la familia había saltado, pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no tenía sentido. ¿Por qué quitarse los zapatos primero? ¿Por qué colocarlos tan cuidadosamente? ¿Y cómo diablos caminaron todos esos kilómetros descalzos sin dejar ni una gota de sangre? La búsqueda en el fondo del desfiladero no reveló nada. No había cuerpos, ni ropa, ni ninguna señal de impacto. Buzos especializados exploraron el río que corría por el fondo. Dragas peinaron cada piscina y remolino. Nada. Durante las siguientes semanas, la búsqueda se intensificó. El ejército fue llamado, trayendo helicópteros con tecnología de imágenes térmicas avanzada para la época. Espeleólogos exploraron cada cueva en un radio de 15 kilómetros. Psíquicos y saoríes ofrecieron sus servicios. Nada produjo ninguna pista sobre el destino de los Norton. Pero entonces comenzaron a surgir historias de los lugareños, historias que habían sido susurradas durante generaciones, pero nunca tomadas en serio por los forasteros. Historias sobre los antiguos senderos que aparecían y desaparecían en las montañas, sobre familias enteras que desaparecían cuando seguían estos senderos, sobre cosas que vivían en las partes profundas del bosque, cosas que a veces necesitaban visitantes. Una anciana cherokee, llamada Mary Crow Dog, se acercó a los investigadores con una historia que su abuela le había contado. Hay lugares en estas montañas que son más antiguos que la memoria, dijo. Lugares donde las reglas de este mundo no siempre se aplican. Mi abuela decía que a veces la montaña elige a personas, familias completas. Los llama a través de senderos que no deberían existir, hacia lugares que no están en ningún mapa. Cuando le preguntaron por qué la montaña haría eso, Mary se encogió de hombros. Mi abuela decía que era un intercambio, que por cada familia que la montaña tomaba, algo más era liberado, algo que había estado esperando su turno para caminar en nuestro mundo. Los investigadores descartaron estas historias como supersticiones locales, pero los eventos extraños continuaron. 3 días después de que se encontrara el sendero de zapatos, todos los perros de búsqueda enfermaron simultáneamente. Los veterinarios no pudieron encontrar ninguna causa. Los animales simplemente se negaban a comer, se acurrucaban en las esquinas de sus perreras y gemían constantemente. Todos se recuperaron exactamente 72 horas después, pero ninguno volvió a trabajar en búsquedas. Se ponían agresivos si alguien intentaba llevarlos cerca de las montañas. Una semana después, el guardabosques Crawford, quien había encontrado el primer zapato, renunció abruptamente. Se mudó a Florida sin dar explicaciones. Años más tarde, su hija revelaría que su padre había tenido pesadillas terribles sobre los Norton. En sus sueños, los veía caminando descalzos a través del bosque, sus pies sangrando, pero sus rostros sonriendo. Y detrás de ellos, algo enorme y oscuro los seguía, algo que su mente se negaba a procesar completamente. La búsqueda oficial fue suspendida después de 2 meses. La desaparición de los Norton fue clasificada como muerte por desventura, asumiendo que habían caído por el acantilado, aunque esto no explicaba la ausencia de cuerpos o el extraño sendero de zapatos. Pero la historia de los Norton no terminó con el fin de la búsqueda oficial.
En 1987, 18 años después de la desaparición, un fotógrafo de naturaleza llamado James Whitman estaba explorando la misma área general. Whitman era conocido por buscar lugares abandonados y olvidados en los Apalaches para su serie de libros de fotografía. Whitman había escuchado la historia de los Norton y admitió sentir una fascinación mórbida por el caso. Pasó días explorando el área donde habían desaparecido, aunque el famoso sendero de zapatos había sido tragado por el bosque años atrás. Fue durante su tercer día de exploración cuando hizo un descubrimiento que cambiaría su vida. Estaba siguiendo lo que pensé que era un sendero de ciervos, escribió Whitman en su diario. El bosque era increíblemente denso y estaba a punto de dar la vuelta cuando lo vi. Una cabaña, vieja, claramente abandonada hace décadas, pero extrañamente intacta, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Whitman tomó docenas de fotografías de la cabaña desde todos los ángulos. Era una estructura simple de troncos, con un porche hundido y ventanas rotas. Lo que lo inquietó fue que no había camino hacia ella, ni señales de que alguna vez hubiera habido uno. Era como si la cabaña hubiera sido construida y luego el bosque hubiera crecido instantáneamente a su alrededor. Dentro, encontró muebles podridos y escombros típicos de una casa abandonada. Pero en una habitación trasera hizo un descubrimiento escalofriante. En la pared, talladas profundamente en la madera, estaban las palabras «Los Norton estuvieron aquí». La talla parecía fresca, como si hubiera sido hecha recientemente, lo cual era imposible, dado el estado de deterioro de todo lo demás. Whitman tomó fotografías de todo y salió de la cabaña, marcando cuidadosamente su ubicación en su GPS. Planeaba regresar con un equipo de investigación, pero cuando reveló sus fotografías en su cuarto oscuro esa noche, lo que vio lo dejó helado. En varias de las fotografías exteriores de la cabaña, había figuras en las ventanas. 5 figuras, 2 adultos, 3 niños. Sus rostros estaban borrosos por la distancia y el vidrio sucio, pero sus ropas eran claramente visibles. Ropas de finales de los años 60, las mismas ropas descritas en el informe de personas desaparecidas de los Norton. No podía ser, escribió Whitman. Revisé los negativos una y otra vez. Las figuras estaban definitivamente allí, capturadas en la película. Pero juro por mi vida que cuando tomé esas fotos, la cabaña estaba vacía. La recorrí completamente. No había nadie allí. Aún más perturbador era un detalle que Whitman notó al examinar las fotos con una lupa. En una de las ventanas del segundo piso, la pequeña figura que parecía ser Emily Norton estaba sosteniendo algo contra el vidrio. Era un papel con algo escrito en él. Mejorando y ampliando la imagen lo más que pudo, Whitman pudo distinguir las palabras «Ayúdennos a volver». Whitman regresó al día siguiente con 2 amigos y un oficial de policía fuera de servicio que estaba intrigado por la historia. Siguieron las coordenadas GPS exactas, tomaron la misma ruta, buscaron durante horas. La cabaña había desaparecido, no solo abandonada o colapsada, desaparecida. En su lugar había un grupo de árboles que, según un experto forestal consultado más tarde, tenían al menos 80 años de antigüedad. Las fotografías de Whitman causaron sensación cuando las hizo públicas. Expertos en fotografía las analizaron exhaustivamente y declararon que no había evidencia de manipulación. Las figuras en las ventanas eran reales, capturadas en película, no añadidas después. Escépticos argumentaron que debían ser vagabundos o bromistas, pero nadie podía explicar cómo Whitman pudo fotografiar una cabaña que aparentemente no existía. El incidente renovó el interés en el caso Norton. Investigadores privados, cazadores de misterios y periodistas descendieron sobre el área. La mayoría no encontró nada, pero algunos reportaron experiencias extrañas. Voces de niños en el bosque, donde no debería haber ninguno, la sensación de ser observados,
y en un caso, un investigador juró haber visto a una niña pequeña con un vestido de los años 60 observándolo desde detrás de un árbol. Cuando se acercó, ella simplemente no estaba allí. En 1995 ocurrió otro incidente, que muchos creen está conectado con los Norton. El guardabosques David Chen estaba haciendo su patrulla nocturna rutinaria cuando vio algo que lo hizo detener su vehículo en seco. Una familia caminando por el sendero en la oscuridad. 2 adultos, 3 niños, moviéndose en perfecta fila india. Lo primero que noté fue que estaban descalzos, Chen reportó más tarde. Era octubre, hacía frío, y estaban caminando descalzos sobre el pavimento áspero. Lo segundo que noté fue la forma en que se movían, perfectamente sincronizados, como si fueran marionetas controladas por los mismos hilos. Chen los iluminó con su linterna y los llamó, preguntando si necesitaban ayuda. La familia se detuvo al unísono y se giró para mirarlo. Nunca olvidaré sus rostros, dijo Chen. Estaban sonriendo todos ellos, incluso los niños, pero sus ojos estaban completamente muertos, como ojos de muñeca. Y entonces me di cuenta de que sus ropas eran antiguas, de otra época. Antes de que Chen pudiera reaccionar, la familia se dio vuelta al unísono y continuó caminando. Se movieron fuera del sendero y directamente hacia el bosque denso. Chen los siguió con su linterna, hasta que simplemente se desvanecieron. No se escondieron detrás de los árboles o se agacharon. Un momento estaban allí, al siguiente no. Chen nunca presentó un informe oficial sobre el incidente. Pidió un traslado a otro parque y nunca habló públicamente sobre lo que vio hasta después de su jubilación. Cuando se le mostró una foto de la familia Norton de 1969, palideció. Eran ellos, susurró. Pero no eran ellos. Era como si algo estuviera usando sus cuerpos como disfraces. Los avistamientos continuaron a lo largo de los años, siempre el mismo patrón. Una familia de 5 caminando descalzos en formación perfecta, vistos brevemente antes de desaparecer. Los testigos describían consistentemente la misma sensación de algo profundamente antinatural sobre ellos, como si fueran imitaciones imperfectas de seres humanos. En 2003, enero, ocurrió el incidente más perturbador hasta la fecha. Una familia de turistas, los Hendersons, estaban acampando en el área, cuando su hija de 7 años, Megan, desapareció de su tienda durante la noche. La búsqueda frenética la encontró a la mañana siguiente, a 1 kilómetro de distancia, sentada tranquilamente en el bosque. Megan estaba ilesa pero profundamente cambiada. Dijo que una familia amable la había encontrado y la había cuidado durante la noche. Cuando le pidieron que describiera a la familia, describió perfectamente a los Norton, hasta el color del vestido de Emily. Pero lo más escalofriante fue lo que dijo después. Querían que me fuera con ellos. Dijeron que su niña pequeña estaba sola y necesitaba una amiga. Pero les dije que mi mamá me estaría buscando. Cuando le preguntaron dónde estaba esta familia ahora, Megan señaló hacia el bosque y dijo, se fueron a casa. Viven en la casa que se mueve. Dijeron que vendrían a visitarme algún día. Los Hendersons abandonaron su viaje de campamento inmediatamente. Megan fue evaluada por psicólogos infantiles que encontraron que no mostraba signos de trauma o engaño. Ella creía absolutamente que había pasado la noche con una familia real. Pero había un detalle que nadie pudo explicar. Los pies de Megan estaban limpios, a pesar de que supuestamente había caminado 1 kilómetro a través del bosque. Y en el lugar donde fue encontrada había un solo zapato rosa de niña, viejo y descolorido, que no pertenecía a Megan. Los guardabosques actuales del parque tienen un protocolo no oficial sobre los Norton. Si encuentran zapatos colocados en patrones en el bosque, no los tocan, no los reportan. Simplemente marcan el área como en mantenimiento y la evitan durante varios días. La mayoría se niega a hablar sobre ello,
pero los pocos que lo hacen admiten que hay algo profundamente mal en ciertas partes del bosque. Un guardabosques veterano, que pidió permanecer anónimo, lo expresó así: «Mira, oficialmente, los Norton murieron en un accidente de senderismo hace más de 50 años. Extraoficialmente, extraoficialmente, todos sabemos que todavía están ahí afuera, pero tampoco muertos, atrapados en algo, y lo que sea que los tiene, a veces los deja salir a caminar, y cuando lo hace, es mejor no estar en su camino». La teoría más perturbadora proviene de un profesor de folclore de la Universidad de Tennessee que ha estudiado el caso durante décadas. Él propone que los Norton no murieron en absoluto, sino que fueron reclamados por algo antiguo en las montañas, algo que existe en los espacios entre nuestro mundo y otro lugar. En el folclore de los Apalaches hay historias sobre lugares delgados donde las barreras entre mundos son débiles. Explica: los Norton pueden haber tropezado con uno de estos lugares, y lo que sea que encontraron allí los cambió, los convirtió en algo más, algo que parece humano, pero ya no lo es del todo. Señala los patrones en los avistamientos, siempre de noche o al atardecer, siempre cerca de los equinoccios o solsticios, siempre precedidos por una sensación de profunda inquietud en los testigos. Es como si necesitaran condiciones específicas para manifestarse en nuestro mundo, sugiere. Y cuando lo hacen, están buscando algo, o alguien. El aspecto más escalofriante de su teoría es la sugerencia de que los Norton están tratando de completar su familia. Los intentos de llevarse a Megan Henderson, las voces de niños escuchadas llamando por ayuda, el mensaje «ayúdenos a volver» en la fotografía de Whitman, todo apunta a entidades atrapadas entre mundos, desesperadas por anclar su existencia, llevándose a otros con ellos. En 2019, se instaló tecnología moderna de vigilancia en las áreas donde ocurren la mayoría de los avistamientos. Las cámaras han captado anomalías, figuras borrosas que se mueven entre los árboles, perturbaciones térmicas que no coinciden con ningún animal conocido. Y en una ocasión, lo que parece ser una fila de 5 figuras humanoides, moviéndose en perfecta sincronización a través del bosque. Pero la tecnología también falla extrañamente en estas áreas. Las baterías se agotan inexplicablemente rápido. Los dispositivos GPS dan lecturas salvajemente inexactas. Y los equipos de grabación a menudo capturan lo que los técnicos describen como interferencia temporal, donde la marca de tiempo salta erráticamente hacia adelante y hacia atrás. El último avistamiento confirmado ocurrió en octubre de 2023, exactamente 54 años después de la desaparición original. Una joven guardabosques llamada Sarah Mitchell, irónicamente compartiendo el nombre con la hija mayor de los Norton, estaba cerrando un sendero al atardecer cuando los vio. Salieron del bosque como si estuvieran siguiendo un sendero que yo no podía ver, reportó Mitchell. Perfectamente espaciados, caminando descalzos sobre las rocas afiladas, sin mostrar dolor. El hombre iba primero, luego la mujer, luego los 3 niños, en orden de altura. Sus ropas se veían nuevas pero antiguas, si eso tiene sentido, como disfraces de una tienda de segunda mano que nunca habían sido usados. Mitchell dice que se quedó paralizada mientras pasaban a menos de 3 metros de ella. La niña pequeña me miró. Emily, si los registros son correctos, me sonrió, y por un segundo sus ojos parecieron enfocarse, parecieron volverse reales. Movió los labios como si estuviera tratando de decirme algo. Entonces el momento pasó. Sus ojos se volvieron vidriosos de nuevo, y siguió caminando con los demás. Siguieron el antiguo sendero hacia el infame acantilado, donde terminó el sendero de zapatos original. Mitchell lo siguió a distancia, pero cuando llegó al claro donde está el acantilado, habían desaparecido. En el suelo, colocados en una línea perfecta, había 5 pares de zapatos. Modernos esta vez, zapatillas Nike, botas de montaña North Face,
sandalias Teva para niños. Mitchell fotografió los zapatos y llamó por radio pidiendo respaldo. Pero cuando el equipo de respuesta llegó 20 minutos después, los zapatos habían desaparecido. Solo las fotografías de Mitchell probaban que alguna vez estuvieron allí. Renunció a su puesto una semana después y se mudó a la costa oeste. Hoy, más de 5 décadas después de su desaparición, los Norton siguen oficialmente desaparecidos. Sus archivos permanecen abiertos, sus casos sin resolver. Los familiares supervivientes hace tiempo que dejaron de buscar respuestas, pero ocasionalmente alguien reportará una llamada telefónica extraña. Silencio mayormente, pero a veces, débilmente, el sonido de niños riendo y una voz de mujer diciendo: «Estamos bien, estamos todos juntos, estamos esperando». Los lugareños tienen sus propias formas de lidiar con el misterio. Dejan pequeñas ofrendas en ciertos árboles, juguetes para los niños, flores para Catherine, a veces un paquete de cigarrillos para Robert. Los registros muestran que era fumador. Dicen que es para mantenerlos tranquilos, para evitar que los Norton busquen compañía entre los vivos. Algunos creen que los Norton encontraron algo hermoso y terrible en las montañas, algo que los ató a un ciclo eterno de búsqueda y pérdida. Otros piensan que son víctimas de algo mucho más oscuro, títeres de una inteligencia antigua que usa su imagen para atraer a otros a la misma trampa. La verdad, como tantas cosas en los Apalaches, permanece envuelta en niebla y misterio. Pero si alguna vez te encuentras haciendo senderismo cerca de Cades Cove y ves una línea de zapatos en el bosque, o una familia caminando descalza en la oscuridad, no lo sigas, no respondas si te llaman, y sobre todo, no aceptes su invitación para unirte a ellos. Porque en estas montañas antiguas, algunas invitaciones no pueden ser rechazadas, y algunas familias nunca dejan de buscar a alguien para completar su número. Los Norton aprendieron esto hace más de 50 años, y todavía están aprendiendo, atrapados en su bucle eterno, caminando descalzos por senderos que no existen, hacia destinos que no están en ningún mapa, por siempre y para siempre. Y en las noches tranquilas de octubre, cuando la niebla se asienta espesa sobre las montañas y el viento susurra a través de los árboles antiguos, algunos dicen que todavía puedes escuchar a la pequeña Emily Norton llamando: «Mamá, tengo frío. ¿Cuándo podemos ir a casa?». Pero aquí está el problema. Emily Norton ya está en casa. Ha estado en casa durante más de 50 años. Es solo que su hogar ya no está en nuestro mundo. Y esa es quizás la parte más aterradora de todas. El 14 de junio de 1969, apenas 4 meses antes de la desaparición de los Norton, un niño de 6 años llamado Dennis Lloyd Martin se desvaneció en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Lo que comenzó como un juego inocente de escondidas se convertiría en uno de los casos de personas desaparecidas más inquietantes en la historia de los parques nacionales estadounidenses. Un caso que hasta el día de hoy genera teorías perturbadoras sobre qué exactamente acecha en las partes más remotas de los Apalaches. Dennis era el mayor de 4 hijos de William y Thelma Martin de Knoxville, Tennessee. Era un niño brillante y curioso, conocido por su cabello rubio rojizo distintivo y su risa contagiosa. La familia había planeado un viaje de campamento para celebrar el Día del Padre, uniéndose al abuelo de Dennis, Clyde, y a la familia de su amigo, los Martins de Alabama, que curiosamente compartían el mismo apellido, pero no tenían relación de parentesco. El campamento Spence Field, ubicado a lo largo del sendero de los Apalaches, era un destino popular para las familias. A una elevación de más de 1,500 metros, ofrecía vistas espectaculares y prados abiertos, perfectos para que los niños jugaran. El 14 de junio era un día hermoso y claro, con temperaturas agradables y visibilidad excelente.
Alrededor de las 3:30 de la tarde, Dennis estaba jugando al escondite con su hermano Doug y otros niños del grupo de campamento. Era un juego que habían jugado muchas veces antes. Las reglas eran simples: esconderse detrás de los arbustos o árboles cercanos mientras uno de los niños contaba. Dennis, siendo competitivo por naturaleza, decidió encontrar el mejor escondite posible. Según el testimonio de los otros niños, Dennis corrió cuesta arriba y desapareció detrás de un grupo de arbustos de rododendro. Los niños esperaron a que reapareciera por el otro lado, como era el patrón usual del juego. Pero Dennis nunca salió. Después de unos minutos, los niños fueron a buscarlo detrás de los arbustos. No había rastro de él. Al principio, nadie entró en pánico. Spence Field era un área abierta con buena visibilidad. Un niño no podía simplemente desaparecer. Los padres comenzaron a llamarlo, esperando que estuviera escondido particularmente bien o que hubiera decidido explorar un poco más lejos. Pero a medida que pasaban los minutos sin respuesta, la preocupación creció. William Martin, el padre de Dennis, comenzó una búsqueda más sistemática. Conocía a su hijo y sabía que Dennis no era del tipo que se alejaba o desobedecía las reglas sobre permanecer cerca. Después de 30 minutos de búsqueda, sin encontrar señales de Dennis, la familia alertó a los guardabosques. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda más masivas en la historia del Servicio de Parques Nacionales. En su punto máximo, más de 1,400 personas participaron en la búsqueda, incluyendo guardabosques, voluntarios locales, Boy Scouts, y más inquietantemente, las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, específicamente los Boinas Verdes de Fort Bragg. La participación de las Fuerzas Especiales levantó cejas incluso entonces. ¿Por qué se necesitarían soldados de élite entrenados en guerra no convencional para buscar a un niño perdido? La explicación oficial fue que estaban en el área para entrenamiento y se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Pero documentos desclasificados décadas después sugerirían una razón diferente. Desde el principio, la búsqueda enfrentó anomalías extrañas. Los perros de búsqueda, generalmente confiables para rastrear el olor de un niño, actuaron de manera extraña. Encontrarían lo que parecía ser el rastro de Dennis, lo seguirían con entusiasmo por una corta distancia y luego se detendrían abruptamente, gimiendo y negándose a continuar. Era como si el rastro simplemente terminara en medio de la nada. Las condiciones climáticas, que habían sido perfectas el día de la desaparición, se deterioraron rápidamente. Una niebla antinatural descendió sobre la montaña, tan espesa que la visibilidad se redujo a metros. Los buscadores reportaron sentirse desorientados, incluso en áreas que conocían bien. Las brújulas giraban erráticamente, y más de un buscador experimentado se perdió temporalmente. Pero fue el testimonio de la familia Kay lo que realmente distingue este caso. Harold Kay, su esposa y su padre estaban haciendo senderismo en el área de Rowans Creek, aproximadamente a 8 kilómetros de Spence Field, cuando escucharon un grito terrible. No era el grito de un niño, sino algo más gutural, más primitivo. Lo que vieron a continuación ha sido objeto de debate y encubrimiento durante más de 5 décadas. Según Harold Kay, vieron una figura enorme y peluda corriendo por la ladera de la montaña. La criatura, porque Kay insistió en que no era un hombre ni un oso, llevaba algo sobre su hombro. Ese algo parecía ser un niño pequeño. La descripción de Kay fue específica y perturbadora. La criatura medía al menos 2,5 metros de altura, cubierta de pelo oscuro. Se movía con una velocidad y agilidad imposibles para su tamaño, saltando sobre rocas y troncos caídos como si no pesara nada. Y el bulto que llevaba, Kay estaba seguro, vestía una camiseta roja, el mismo color que Dennis Martin llevaba cuando desapareció. La familia Kay intentó seguir a la criatura, pero rápidamente la perdieron en el terreno escarpado. Marcaron el lugar y se apresuraron a reportar lo que habían visto. Pero aquí es donde la historia toma un giro siniestro.
Cuando los Key llegaron a los buscadores y compartieron su historia, fueron inmediatamente separados y llevados para interrogatorio. Agentes del FBI, cuya presencia en la búsqueda de un niño perdido era en sí misma inusual, interrogaron a los Key durante horas. Les dijeron que no hablaran con nadie sobre lo que habían visto. Sus declaraciones originales fueron confiscadas y reemplazadas con versiones editadas que mencionaban haber visto un oso en la distancia. Harold Kay respetó esta orden de silencio durante años. Pero en la década de 1990 Verón, ya anciano y sintiendo el peso de su conciencia, comenzó a hablar. En entrevistas con investigadores privados, Kay mantuvo su historia original. No había visto un oso. Había visto algo que no debería existir, algo que los gobiernos claramente sabían que existía, dado su reacción. Mientras tanto, la búsqueda oficial continuaba. Se trajeron helicópteros con tecnología de imagen térmica avanzada. Equipos de búsqueda peinaron cada centímetro cuadrado del terreno. Se exploraron todas las cuevas, se dragaron todos los arroyos, nada. Pero los buscadores sí encontraron cosas extrañas, huellas que no coincidían con ningún animal conocido en el área, marcas de garras en los árboles a alturas imposibles, y lo más inquietante, pequeños pedazos de tela roja enganchados en ramas, a más de 3 metros del suelo, demasiado alto para que un niño de 6 años los alcanzara por sí mismo. Un guardabosques veterano que participó en la búsqueda y que habló bajo condición de anonimato décadas después, reveló que encontraron otras cosas que nunca se hicieron públicas. Encontramos refugios, dijo. Refugios primitivos hechos de ramas y hojas, pero construidos con una inteligencia que descartaba que fueran madrigueras de animales. En uno de estos refugios encontramos huesos viejos, algunos claramente humanos, y entre los huesos, juguetes de niños de diferentes épocas. Algunos parecían tener décadas de antigüedad. Estos hallazgos fueron inmediatamente clasificados. El área fue acordonada y solo personal autorizado podía entrar. Los guardabosques que hicieron los descubrimientos fueron transferidos a otros parques. El mensaje era claro: había cosas en estas montañas que el público no debía saber. A medida que pasaban los días sin señales de Dennis, la esperanza se desvanecía. El clima empeoró, con lluvias torrenciales que habrían borrado cualquier rastro restante. Después de 2 semanas, la búsqueda masiva fue reducida. Después de un mes, solo quedaba un pequeño equipo dedicado. Fue entonces cuando comenzaron los avistamientos. Excursionistas en áreas remotas del parque reportaron ver a un niño pequeño observándolos desde la distancia. Las descripciones coincidían con Dennis: cabello rubio rojizo, complexión pequeña. Pero cuando los excursionistas se acercaban, el niño huía con una velocidad antinatural, a veces a 4 patas. Un cazador local llamado Dwight McCarter, que conocía las montañas como la palma de su mano, tuvo un encuentro que lo perseguiría por el resto de su vida. Estaba rastreando ciervos en una parte remota del parque cuando escuchó risas infantiles. Siguió el sonido hasta un claro donde vio algo que su mente luchó por procesar. Había un niño allí, relató McCarter años después, todavía visiblemente afectado por el recuerdo. Pero no estaba solo. Había cosas con él, altas, peludas, pero se movían como humanos. El niño estaba sentado entre ellas como si fuera lo más normal del mundo. Estaban compartiendo algo de comida, algo crudo y sangriento. McCarter dijo que observó paralizado por varios minutos. El niño parecía sano, incluso feliz. Reía y jugaba con las criaturas como si fueran familia. Pero había algo profundamente perturbador en la escena. Los movimientos del niño eran demasiado fluidos, demasiado animales, y cuando una de las criaturas lo acarició, el niño emitió un sonido que no era del todo humano. Cuando McCarter intentó acercarse, pisó una rama. Todas las cabezas se giraron hacia él al unísono. Las criaturas se pusieron de pie, fácilmente de 2,5 metros de altura. El niño también se levantó,
y fue entonces cuando McCarter vio que sus ojos ya no eran los de un niño humano. Eran amarillos con pupilas verticales como las de un gato. McCarter huyó. Corrió durante horas, perdiéndose en bosques que conocía perfectamente. Cuando finalmente encontró su camino de regreso a la civilización, había perdido su rifle, su mochila y, según él, parte de su cordura. Reportó lo que había visto a las autoridades, quienes tomaron su declaración y luego le advirtieron que no hablara de ello. Me dijeron que probablemente había visto osos, dijo McCarter con amargura. Osos que caminan erguidos, que tienen manos con pulgares oponibles, que cuidan a niños humanos. Sí, claro, osos. Los avistamientos del niño salvaje continuaron esporádicamente durante años, siempre en áreas remotas, siempre huyendo cuando se le acercaban. Algunos testigos reportaron que el niño parecía estar envejeciendo normalmente, sugiriendo que no era un fantasma o aparición, sino un niño real viviendo en condiciones imposibles. En 1985, un equipo de documentalistas que investigaba desapariciones en parques nacionales hizo un descubrimiento extraordinario. Usando cámaras con lentes telefoto, lograron capturar imágenes borrosas de lo que parecía ser un adolescente viviendo con un grupo de criaturas humanoides en una parte inaccesible del parque. Las imágenes, aunque de baja calidad, mostraban a un joven de cabello claro moviéndose con las criaturas a través del bosque denso. Su comportamiento era completamente salvaje, corriendo a 4 patas, trepando árboles con facilidad sobrehumana, comunicándose con gruñidos y gestos. El documental nunca se emitió. El equipo de filmación fue visitado por agentes federales que confiscaron todo su material. Se les dijo que habían filmado osos y que sería ilegal y peligroso difundir información errónea sobre la vida silvestre del parque. Todos los miembros del equipo firmaron acuerdos de confidencialidad. Pero uno de los camarógrafos, John Cartwright, guardó copias de algunas imágenes. Antes de su muerte en 2010, se las dio a su hija con instrucciones de hacerlas públicas. Las imágenes, aunque granuladas, son inquietantes. Muestran claramente figuras bípedas que no son osos ni humanos convencionales. Y entre ellas, una figura más pequeña y pálida que podría ser un humano joven. La teoría más perturbadora sobre el destino de Dennis Martin proviene de un ex guardabosques que trabajó en el parque durante 30 años. Según él, el gobierno ha sabido durante décadas sobre la existencia de humanoides salvajes en las partes más remotas de los Apalaches. No son Bigfoot o Sasquatch en el sentido tradicional, explicó. Son algo peor. Creemos que son humanos, o al menos lo fueron alguna vez. Humanos que han vivido en las montañas durante generaciones, tal vez siglos, evolucionando o degenerando en algo diferente. Son inteligentes, pero no de la manera que entendemos la inteligencia, y tienen una fascinación particular por los niños. Según esta teoría, estos humanoides ocasionalmente secuestran niños humanos, no para dañarlos, sino para criarlos como propios. Los niños se adaptan, pierden su humanidad, se convierten en parte de la tribu. Es una forma horrible de supervivencia para un grupo que tal vez no puede reproducirse normalmente. Esta teoría explicaría muchas cosas. La respuesta masiva del gobierno, la presencia de fuerzas especiales, el encubrimiento sistemático. Si el gobierno sabe que estas criaturas existen, pero no puede eliminarlas sin admitir su existencia, la única opción es contener la información y minimizar los encuentros. En 2006, un excursionista solitario llamado Marcus Webb tuvo un encuentro que añade credibilidad a esta teoría. Webb se había perdido en una tormenta y buscó refugio en una cueva. Dentro, encontró evidencia de habitación, herramientas primitivas, restos de fogatas y, lo más perturbador, dibujos en las paredes. Los dibujos, hechos con carbón y lo que parecía ser sangre, mostraban figuras altas y peludas interactuando con figuras humanas más pequeñas.
Algunos dibujos parecían contar historias, humanos siendo llevados a las montañas, viviendo con las criaturas, cambiando gradualmente. Un dibujo en particular mostraba a un niño pequeño, transformándose lentamente en una de las criaturas a lo largo de lo que parecían ser años. Webb tomó fotografías antes de huir de la cueva. Cuando intentó regresar con las autoridades, no pudo encontrar la cueva nuevamente. Era como si nunca hubiera existido. Pero las fotografías permanecen, otro pedazo del rompecabezas. La familia Martin nunca dejó de buscar a Dennis. William Martin pasó el resto de su vida volviendo al parque, buscando cualquier señal de su hijo. En su lecho de muerte en 1990, le dijo a su familia que había visto a Dennis una vez más. En 1987, según William, estaba sentado solo en Spencefield, en el mismo lugar donde Dennis había desaparecido, cuando vio una figura observándolo desde el borde del bosque. Era un joven, tal vez de 24 años, la edad que Dennis tendría entonces. Tenía el cabello rubio rojizo, salvaje y enmarañado, pero los mismos ojos que William recordaba. Se miraron el uno al otro durante lo que pareció una eternidad. Entonces el joven sonrió, una sonrisa triste, y sabía, antes de darse vuelta y desaparecer en el bosque. William dijo que en ese momento supo dos cosas: su hijo estaba vivo y su hijo ya no era suyo. Los avistamientos continúan hasta el día de hoy. Excursionistas reportan ver figuras humanoides en las partes remotas del parque, a veces acompañadas por lo que parece ser un humano. Los guardabosques encuentran huellas extrañas, refugios primitivos, evidencia de inteligencia no del todo humana ni animal. En 2019, el 50 aniversario de la desaparición de Dennis, ocurrió un incidente particularmente inquietante. Una familia acampando cerca de Spencefield se despertó en medio de la noche con su hijo de 6 años hablando con alguien fuera de su tienda. Cuando los padres miraron, vieron a su hijo de pie junto a la tienda, hablando con una figura alta y oscura al borde de su campamento. La figura se inclinaba hacia el niño, aparentemente comunicándose, aunque los padres no podían escuchar palabras. Cuando el padre gritó, la figura se enderezó, fácilmente de 2,5 metros de altura, y desapareció en la oscuridad con velocidad imposible. Su hijo no recordaba nada a la mañana siguiente, excepto un sueño sobre un hombre peludo amigable que quería enseñarle a vivir en el bosque. La familia abandonó su viaje inmediatamente. Más tarde descubrirían que su hijo había estado hablando en un idioma que no conocía durante el encuentro, una serie de gruñidos y chasquidos que de alguna manera formaban patrones comunicativos. El caso de Dennis Martin permanece oficialmente sin resolver. El Servicio de Parques Nacionales mantiene que Dennis se perdió y murió por exposición, su cuerpo nunca encontrado en el vasto desierto. Pero aquellos que han profundizado en el caso, que han visto las evidencias suprimidas y escuchado los testimonios silenciados, saben que la verdad es mucho más extraña y terrible. En algún lugar de las montañas Apalaches, en valles que no aparecen en ningún mapa, en cuevas que se extienden más profundo de lo que cualquier espeleólogo ha explorado, existe una sociedad que no debería existir. Una sociedad de seres que alguna vez fueron humanos, o que toman humanos para reemplazar lo que han perdido. Y entre ellos, tal vez, vive un hombre que alguna vez fue Dennis Lloyd Martin. Un hombre que recuerda vagamente una vida anterior, una familia que lo amaba, un mundo más allá del bosque. Pero esos recuerdos se desvanecen más cada año, reemplazados por instintos más antiguos, más primitivos. Los guardabosques tienen un dicho no oficial: no todos los que se pierden quieren ser encontrados. En el caso de Dennis Martin, la pregunta más aterradora no es qué le pasó, sino qué se convirtió. Y si algún día otros niños seguirán su camino hacia las profundidades salvajes de las montañas, para nunca regresar al mundo que conocemos. Porque en los Apalaches, algunas desapariciones no son finales, son transformaciones,
Y Dennis Martin puede haber sido uno de los afortunados que sobrevivió para contarlo, aunque ya no en un idioma que cualquiera de nosotros reconocería como humano. En 2012, David Chen llevaba 3 años trabajando como guardabosques en el Bosque Nacional Jefferson cuando encontró su primera escalera. No restos de una vieja cabaña o una escalera caída de alguna torre de observación. Era una escalera perfecta, nueva, que simplemente subía hacia la nada en medio del bosque virgen. Chen había escuchado los rumores. Por supuesto, cada guardabosques los escucha eventualmente. Susurros en las estaciones de guardabosques sobre cosas que no deberían estar en el bosque. Estructuras que aparecen y desaparecen. Y sobre todo, la regla no escrita más importante. Si encuentras escaleras en el bosque, nunca, bajo ninguna circunstancia, las subas. Pero verlas en persona era diferente. Chen se detuvo en seco cuando las vio por primera vez. Eran escaleras de madera pulida, como las que encontrarías en una casa suburbana, barandilla de roble, peldaños alfombrados en un burgundy descolorido. 15 escalones que subían en un ángulo perfecto de 35 grados y terminaban en nada. No había estructura superior ni cimientos visibles, solo escaleras subiendo hacia el cielo vacío. Lo más perturbador era su condición. A pesar de estar en medio de un bosque que recibía más de 100 centímetros de lluvia al año, la madera estaba seca y sin señales de podredumbre. La alfombra, aunque descolorida, no mostraba moho ni deterioro. Era como si las escaleras existieran en una burbuja, inmunes a los elementos. Chen hizo lo que le habían enseñado. Marcó las coordenadas GPS, tomó fotografías desde múltiples ángulos y no se acercó a más de 3 metros. Definitivamente no las tocó. Cuando regresó a la estación, reportó su hallazgo a su supervisor, Tom Morrison, un veterano con 25 años de servicio. Morrison miró las fotos y suspiró profundamente. «Así que encontraste una», dijo simplemente. «Bien, hiciste lo correcto al no acercarte. Ahora olvídalo». Pero Chen no podía olvidarlo. Durante las siguientes semanas investigó discretamente. Descubrió que los avistamientos de escaleras inexplicables en bosques se remontaban décadas, siempre con las mismas características, perfectamente mantenidas, sin estructura de soporte, apareciendo en lugares donde no deberían existir. También descubrió algo más inquietante. Cada vez que alguien ignoraba la advertencia y subía las escaleras, sucedían cosas malas. A veces desaparecían. A veces regresaban, cambiados. Y a veces otros pagaban el precio. El caso más documentado ocurrió en 1987 en el Bosque Nacional Pisgah. Un excursionista llamado Robert Garrett encontró escaleras de mármol blanco en medio del sendero. Intrigado y escéptico sobre las supersticiones locales, decidió subirlas. Su compañero de caminata, Michael Torres, se quedó abajo, demasiado inquieto para seguirlo. Según el testimonio de Torres, Garrett subió los 20 escalones de mármol riendo y burlándose de su superstición. Cuando llegó a la cima, se detuvo. Torres lo llamó, preguntando qué veía. Garrett no respondió. Permaneció perfectamente inmóvil durante varios minutos. Entonces, sin previo aviso, Garrett comenzó a gritar. No gritos de miedo o dolor, sino algo más primitivo. Torres lo describió como el sonido que haría alguien si de repente se diera cuenta de algo tan terrible que su mente no pudiera procesarlo. Garrett bajó las escaleras corriendo, tropezando, cayendo los últimos escalones. Cuando Torres lo alcanzó, los ojos de Garrett estaban completamente blancos, no ciegos, sino blancos, como si el iris y la pupila hubieran sido borrados. Murmuraba constantemente en un idioma que ningún lingüista pudo identificar posteriormente. Garrett fue hospitalizado y nunca recuperó la cordura. Pasó los últimos años de su vida en una institución psiquiátrica.
dibujando obsesivamente la misma imagen una y otra vez. Una ciudad imposible de geometría, no euclidiana, flotando en un vacío negro, conectada a nuestro mundo por innumerables escaleras. Chen encontró más casos. En 2003, una guardabosques llamada Sarah Williams reportó haber visto a un colega subir unas escaleras de hierro forjado durante una patrulla nocturna. Según su testimonio, el hombre subió normalmente hasta el 7º escalón. En ese momento simplemente dejó de existir. No desapareció, no se desvaneció. Un momento estaba allí, al siguiente no. Williams corrió hacia las escaleras, pero se detuvo antes de tocarlas. Podía ver la linterna de su colega en el suelo donde había estado parado, pero no había rastro de él. Llamó por radio pidiendo ayuda, pero cuando llegó el equipo de respuesta, las escaleras habían desaparecido. Solo quedaba la linterna, fundida como si hubiera sido expuesta a un calor extremo. El colega nunca fue encontrado. Oficialmente, se lo dio por perdido en el bosque. Extraoficialmente, su nombre se agregó a una lista que los guardabosques veteranos mantenían personas que habían interactuado con las escaleras y pagado el precio. Chen también descubrió patrones. Las escaleras aparecían con más frecuencia durante ciertas épocas del año, particularmente alrededor de los equinoccios, siempre en áreas remotas, pero siguiendo líneas que algunos guardabosques juraban que formaban patrones geométricos a gran escala, como si las escaleras fueran puntos en un diseño mayor que nadie podía ver completamente. Un informe particularmente perturbador vino de 1999. Un grupo de estudiantes de geología estaba mapeando formaciones rocosas en el Bosque Nacional Cherokee, cuando encontraron no una, sino 7 escaleras diferentes en un área de menos de 1 kilómetro cuadrado. Todas diferentes, madera, piedra, metal, incluso una que parecía estar hecha de un material que no pudieron identificar. Los estudiantes, siendo jóvenes y escépticos, decidieron experimentar. Ataron una cuerda a uno de sus miembros, Jason Park, y lo dejaron subir las escaleras de piedra mientras los demás sostenían el otro extremo. Jason subió 5 escalones antes de que la cuerda se cortara limpiamente, como si hubiera sido rebanada por algo increíblemente afilado. Jason continuó subiendo, aparentemente sin darse cuenta de que la cuerda se había cortado. Sus compañeros le gritaron, pero no respondió. Cuando llegó al 10º escalón, comenzó a desvanecerse, no de golpe, sino gradualmente, como si estuviera siendo borrado de la realidad. Para cuando llegó al escalón 15, solo quedaba un contorno borroso. En el escalón 20, había desaparecido por completo. Los estudiantes huyeron y reportaron el incidente. Cuando los investigadores llegaron al día siguiente, encontraron a Jason Park. Estaba sentado en el suelo exactamente donde habían estado las escaleras, que ya no estaban, físicamente ileso, pero profundamente cambiado. No hablaba, apenas reaccionaba a estímulos externos. Cuando finalmente comenzó a comunicarse semanas después, solo dibujaba. Miles y miles de dibujos de escaleras, subiendo y bajando en ángulos imposibles, conectando espacios que no deberían poder conectarse. Chen se obsesionó con encontrar respuestas. Pasó su tiempo libre investigando, entrevistando a guardabosques retirados, revisando archivos antiguos. Lo que encontró lo perturbó profundamente. Referencias a las escaleras se remontaban mucho más atrás de lo que nadie admitía oficialmente. Informes de los primeros exploradores europeos mencionaban escaleras del diablo en las montañas. Las tribus nativas tenían leyendas sobre caminos entre mundos que tomaban la forma de escaleras. Un anciano cherokee que Chen entrevistó le contó una historia que su bisabuelo le había transmitido. Las escaleras siempre han estado aquí, dijo el anciano. Antes que los bosques, antes que las montañas, son cicatrices donde algo atravesó desde otro lugar. Mi bisabuelo decía que son como heridas que nunca sanan, y a veces lo que las causó todavía puede pasar a través. Chen también encontró documentos clasificados
que alguien había filtrado en línea antes de que fueran rápidamente eliminados. Documentos que sugerían que el gobierno sabía sobre las escaleras desde al menos la década de 1950. Había habido intentos de estudiarlas, de entender su naturaleza. Todos habían terminado mal. Un proyecto en 1963 había intentado monitorear una escalera a las 24 horas del día. Los investigadores instalaron cámaras, sensores, todo tipo de equipo científico alrededor de unas escaleras de concreto en el Bosque Nacional Daniel Boone. Durante 3 semanas no pasó nada. Entonces, una noche, todos los investigadores en el sitio simplemente desaparecieron. Las cámaras mostraban a los 5 científicos de pie alrededor de las escaleras un momento, y al siguiente, el campamento estaba vacío. Las escaleras también habían desaparecido. Pero lo más aterrador que Chen descubrió fue el incidente de Blue Ridge de 2008. Un pueblo entero de 43 personas en las montañas. Blue Ridge desapareció durante la noche. La investigación oficial culpó a una fuga de gas que causó que los residentes evacuaran y luego se perdieran. Pero Chen encontró testimonios suprimidos de los primeros respondedores. Habían encontrado escaleras, docenas de ellas, por todo el pueblo, en las casas, en la calle principal, en el parque del pueblo, todas diferentes, todas llevando hacia arriba a la nada, y en la base de cada una, las pertenencias de los residentes, zapatos, billeteras, llaves, como si se hubieran quitado todo lo mundano antes de subir. Un oficial de policía estatal había tomado fotos antes de que llegaran los federales y se llevaran todo. En una foto, borrosa pero distinguible, se podía ver una figura al final de una de las escaleras, no en la cima, sino más allá, flotando en el aire donde las escaleras terminaban. La figura parecía estar esperando. Chen finalmente decidió que necesitaba ver más de cerca, no subir las escaleras, nunca eso, pero acercarse lo suficiente para entender. Encontró unas escaleras de metal en espiral, como las de un faro, en una parte remota de su territorio. Pasó horas observándolas desde una distancia segura, tomando notas, haciendo bocetos. Fue entonces cuando notó los cambios sutiles. Las escaleras no eran completamente estáticas. Se movían casi imperceptiblemente. La espiral se apretaba y aflojaba. La altura variaba por centímetros. Era como si las escaleras respiraran. Mientras las observaba, Chen comenzó a escuchar algo, no con sus oídos, sino en su mente. Un susurro constante en un idioma que no existía, pero que de alguna manera entendía. Las escaleras lo estaban invitando. Le prometían respuestas, conocimiento, comprensión de los misterios del universo. Todo lo que tenía que hacer era subir. Chen resistió, pero la compulsión creció más fuerte cada día. Comenzó a soñar con las escaleras, con los lugares a los que llevaban, ciudades de geometría imposible. Paisajes donde las leyes de la física eran sugerencias, seres que existían en dimensiones que la mente humana no podía comprender completamente. Fue su colega Janet Morrison quien notó el cambio en él. Lo encontró una noche de pie a solo centímetros de unas escaleras de madera, con la mano extendida para tocar la barandilla. Ella lo tacleó, alejándolo físicamente de las escaleras. Chen volvió en sí como si despertara de un trance. Casi me atrapan, fue todo lo que pudo decir. Después de ese incidente, Chen solicitó un traslado. Se mudó a un parque en la costa, lo más lejos posible de las montañas. Pero incluso ahora, años después, todavía sueña con las escaleras, todavía escucha su llamado. Y sabe que algún día, la compulsión será demasiado fuerte para resistir. Los guardabosques actuales tienen protocolos estrictos sobre las escaleras, aunque nunca se discuten abiertamente. Si encuentras una, márcala en tu GPS pero no en los mapas oficiales. No te acerques a más de 10 metros. Nunca las toques, nunca las subas. Y lo más importante, nunca hables de ellas con civiles. Porque las escaleras siguen apareciendo.
en bosques vírgenes donde ninguna estructura ha existido jamás, perfectas, imposibles, esperando. Algunos guardabosques creen que son pruebas, formas de identificar a aquellos lo suficientemente curiosos o tontos para subir. Otros piensan que son trampas, diseñadas por algo que necesita que crucemos voluntariamente. Pero la teoría más aterradora es que las escaleras no son ni pruebas ni trampas, son síntomas, señales de que algo está fundamentalmente mal con la realidad en estos bosques antiguos. Que los Apalaches, con sus millones de años de edad, han visto cosas que han dejado cicatrices en el tejido mismo del espacio-tiempo. Y las escaleras son donde esas cicatrices son más delgadas, donde alguien o algo, con suficiente valentía o locura, podría atravesar. El problema es que una vez que cruzas, no hay garantía de que puedas regresar, o de que lo que regrese sea todavía tú. Así que si alguna vez estás caminando por los bosques de los Apalaches y ves escaleras que no deberían existir, recuerda la regla de los guardabosques. No te acerques, no las toques, y definitivamente, pase lo que pase, no las subas. Porque al final de esas escaleras no hay nada que la mente humana deba ver. Y algunos umbrales, una vez cruzados, cambian a una persona para siempre. Las escaleras en el bosque son muchas cosas, un misterio, una advertencia, una tentación, pero sobre todo son una prueba de que hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin explorar. Y en las noches silenciosas, cuando la niebla se asienta sobre las montañas y el bosque contiene la respiración, las escaleras esperan, siempre esperando, por el próximo curioso, por el próximo valiente, por el próximo tonto. Porque las escaleras siempre necesitan a alguien que las suba, y en los Apalaches siempre hay alguien dispuesto a dar ese primer paso hacia lo desconocido. En el verano de 2019, la familia Winters decidió que necesitaban un descanso. Mark Winters, ejecutivo de tecnología de Richmond, Virginia, había estado trabajando 80 horas a la semana. Su esposa Laura, psicóloga infantil, estaba agotada después de un año particularmente difícil. Sus hijos, Emma de 16 años y Lucas de 14, pasaban más tiempo mirando pantallas que hablando entre ellos. La cabaña parecía perfecta en el sitio web de alquileres. Ubicada en las profundidades de Virginia Occidental, prometía aislamiento total y una experiencia auténtica de los Apalaches. Las fotos mostraban una estructura rústica pero cómoda, rodeada de bosque denso, sin wifi, sin señal de celular. Exactamente lo que necesitaban para reconectarse como familia. El viaje hasta la cabaña debería haber sido su primera advertencia. El GPS los perdió 3 veces, llevándolos por caminos que no existían o que terminaban abruptamente. Finalmente encontraron el desvío correcto, un camino de tierra apenas visible entre los árboles. Mientras subían por la montaña, Laura notó algo extraño. ¿No es raro que no hayamos visto ningún animal?, preguntó. Ni siquiera un pájaro. Mark, concentrado en navegar el difícil camino, no le dio importancia. Pero Emma, siempre observadora, también lo había notado. El bosque estaba inquietantemente silencioso. La cabaña apareció súbitamente, como si hubiera materializado de la nada. Un momento estaban conduciendo entre árboles densos, al siguiente estaban en un claro con la cabaña en el centro. Era exactamente como en las fotos: paredes de troncos oscuros, techo de tejas de madera, un porche acogedor con mecedoras. Mientras descargaban el auto, Lucas fue el primero en notarlo. Mamá dijo, frunciendo el ceño. ¿Cuántas ventanas ves en la cabaña? Laura contó. Veo 10, 2 en cada pared, más 2 en el frente. Eso es raro, murmuró Lucas, porque desde aquí veo 12. Mark se rió. Es solo el ángulo, hijo. Las casas viejas pueden ser engañosas. Pero cuando entraron,
Emma inmediatamente confirmó la observación de su hermano. Desde el interior, definitivamente había 12 ventanas, 2 ventanas extra que no correspondían con ninguna pared exterior. Daban a un bosque que se veía diferente al que rodeaba la cabaña, más oscuro, más denso. Debe ser algún tipo de ilusión óptica, razonó Mark, aunque su voz carecía de convicción, espejos o algo así. La primera noche transcurrió sin incidentes mayores. La familia cenó junta, jugaron juegos de mesa a la luz de las velas, compartieron historias. Era exactamente la reconexión que habían esperado. Solo Laura permaneció inquieta, mirando frecuentemente hacia las 2 ventanas imposibles. El bosque que mostraban nunca cambiaba, siempre oscuro, sin importar que afuera el sol aún no se hubiera puesto completamente. Fue en la segunda noche cuando comenzaron a ver las figuras. Emma fue la primera. Se había levantado para ir al baño alrededor de las 2 de la mañana cuando las vio. Figuras altas y delgadas moviéndose entre los árboles en las ventanas imposibles. No caminaban exactamente. Era más como si se deslizaran, sus extremidades moviéndose en ángulos que no deberían ser posibles. Despertó a Lucas, quien confirmó que él también podía verlas. Juntos, observaron fascinados y aterrorizados mientras las figuras se acercaban gradualmente a las ventanas. No tenían rostros distinguibles, solo formas vagamente humanoides que se movían con un propósito inquietante. Cuando despertaron a sus padres, las figuras habían desaparecido. Mark y Laura vieron solo el bosque oscuro e inmóvil, pero tomaron en serio el miedo de sus hijos. Mark intentó cubrir las ventanas con mantas, pero éstas caían inexplicablemente cada vez que las colgaba. La tercera noche fue peor. Las figuras estaban más cerca, casi presionadas contra el vidrio. Ahora toda la familia podía verlas, bajo la tenue luz de la luna que de alguna manera penetraba el bosque oscuro. Podían distinguir más detalles. Las criaturas tenían extremidades demasiado largas, torsos que se torcían de maneras antinaturales. Y donde deberían estar sus rostros, había solo una superficie lisa con hendiduras que podrían haber sido ojos. «Nos están estudiando», susurró Emma, «como si estuviéramos en un zoológico». Laura, usando su entrenamiento en psicología, trató de mantener a todos calmados. «No sabemos qué son, podrían ser inofensivos, no han intentado entrar». Pero incluso mientras lo decía, notó algo que la heló hasta los huesos. Las figuras no estaban solo observando, estaban imitando. Cuando Mark se movía, una de las figuras replicaba torpemente su movimiento. Cuando Lucas se rascaba la cabeza, otra figura hacía lo mismo, aunque su brazo se doblaba en 3 lugares donde no debería tener articulaciones. Decidieron irse a la mañana siguiente, pero cuando el sol salió descubrieron que su auto no arrancaba. El motor estaba bien, la batería cargada, simplemente no encendía. El camino por el que habían llegado parecía diferente, más estrecho, más cubierto de maleza, como si nadie hubiera pasado por allí en años. «Caminaremos», decidió Mark. «No puede estar a más de 15 kilómetros hasta la carretera principal». Empacaron lo esencial y salieron. Pero después de caminar durante horas, se encontraron de vuelta en la cabaña. No se habían perdido ni caminado en círculos. Habían seguido el camino recto cuesta abajo, pero de alguna manera, imposiblemente, el camino los había llevado de vuelta. Lo intentaron 3 veces más, tomando diferentes rutas. Cada vez, sin importar qué dirección tomaran, terminaban de vuelta en el claro con la cabaña esperándolos. Era como si el espacio mismo se curvara alrededor de la cabaña, atrapándolos en una burbuja de realidad distorsionada. Esa noche, la cuarta noche, Lucas hizo algo que cambiaría todo. Las figuras estaban más cerca que nunca, sus no rostros presionados contra el vidrio de las ventanas imposibles. Lucas, en un momento de valentía o locura adolescente, se acercó a una de las ventanas. «¿Qué quieren?», preguntó en voz alta. Una de las figuras inclinó su cabeza, un movimiento perturbadoramente humano. Entonces levantó lo que podría haber sido una mano,
y comenzó a escribir en el vidrio empañado. Las letras aparecieron al revés, como si estuviera escribiendo desde el interior. Intercambio. La familia se quedó paralizada. Emma fue la primera en hablar. ¿Intercambio de qué? La figura borró la palabra y escribió otra. Lugares. Laura agarró a sus hijos y los alejó de la ventana. No, no vamos a comunicarnos con estas cosas. Pero era demasiado tarde. Lucas ya había establecido algún tipo de conexión. Durante el resto de la noche murmuró en sueños, palabras en un idioma que ninguno reconocía. Sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados, como si estuviera viendo cosas que los demás no podían ver. La quinta mañana trajo un nuevo horror. Emma se despertó primero y gritó. Durante la noche, las ventanas imposibles habían cambiado de posición. Ya no estaban en las paredes donde habían estado. Una ahora estaba en el techo del dormitorio de los padres, otra en el piso de la cocina, como un pozo que daba a un bosque invertido, donde las figuras caminaban por las copas de los árboles. Mark encontró un viejo diario en el ático de la cabaña. Estaba escrito por diferentes manos a lo largo de los años. Diferentes huéspedes que habían experimentado lo mismo. Las entradas más antiguas databan de 1952. Todas contaban historias similares, ventanas imposibles, figuras observando la imposibilidad de irse. Una entrada de 1987 era particularmente perturbadora. Día 12, las ventanas se mueven cada noche. Ahora hay 17. James miró directamente a una de las criaturas ayer. No ha hablado desde entonces. Solo señala las ventanas y sonríe. Creo que quiere cruzar. Dios nos ayude. Creo que quiere cruzar. Otra de 2003. Encontramos huesos en el bosque. Humanos, pero cambiados. Alargados. Como si alguien hubiera intentado estirar a una persona para que se pareciera a las cosas del otro lado. Sarah dice que reconoció un anillo en uno de los esqueletos. Era de su hermana que desapareció aquí hace 10 años. No deberíamos haber venido. No deberíamos haber ignorado las advertencias. La familia Winter se dio cuenta de que no eran los primeros en quedar atrapados. La cabaña era algún tipo de trampa, o peor, un punto de intercambio entre dos realidades. Y las figuras del otro lado estaban esperando pacientemente a que alguien aceptara su oferta. En la sexta noche, Lucas desapareció de su cama. Lo encontraron parado frente a una de las ventanas imposibles que había aparecido en el pasillo. Tenía la mano presionada contra el vidrio. Y del otro lado, una de las criaturas tenía su mano en el mismo lugar. Donde se tocaban a través del vidrio, había una luz extraña, pulsante. Cuando lograron alejarlo, Lucas tenía una marca en la palma, un símbolo complejo que parecía moverse y cambiar cuando lo mirabas directamente. La marca no dolía, dijo Lucas, pero podía sentir algo a través de ella, una conexión, un llamado. Dicen que su mundo se está muriendo, murmuró Lucas. Necesitan nuevos cuerpos, cuerpos que puedan sobrevivir aquí, y nosotros necesitaríamos cambiar para sobrevivir allá. Por eso los huesos están deformados. Es el proceso de adaptación. Laura, desesperada, intentó todo lo que se le ocurrió. Salen las ventanas, oraciones, símbolos de protección que encontró en el diario. Nada funcionaba. Las ventanas seguían multiplicándose, moviéndose. Ahora había 23, algunas mostrando ángulos imposibles del bosque oscuro, otras mostrando lo que parecían ser estructuras alienígenas en la distancia. En la séptima noche, la presión se volvió insoportable. Las figuras ya no solo observaban, golpeaban el vidrio, sus no manos dejando marcas que no deberían ser posibles. El aire en la cabaña se sentía denso, difícil de respirar. La realidad misma parecía estar adelgazándose. Fue Emma quien encontró la solución en el diario, una entrada casi ilegible de 1967, el fuego. Tienen miedo del fuego, no del fuego normal,
del fuego de las ventanas. Si quemas algo del otro lado, se crea una disonancia, una contradicción. Las ventanas no pueden existir donde dos realidades se rechazan. Era un plan desesperado. Tendrían que abrir una de las ventanas imposibles, alcanzar el otro lado y de alguna manera crear fuego allí. El riesgo era enorme. Abrir una ventana podría permitir que las criaturas cruzaran. Mark se ofreció como voluntario, pero fue Lucas quien insistió. «Tengo la marca», dijo, mostrando su palma. «Puedo sentir su mundo, sabré cómo moverme allí». Con su familia sosteniéndolo, Lucas abrió la ventana del piso de la cocina. El aire del otro lado era denso, casi líquido. Respirarlo era como ahogarse al revés. Lucas metió el brazo, luego el torso, mientras su familia lo sostenía. El mundo del otro lado desafiaba la comprensión. Los árboles crecían hacia abajo, las raíces extendiéndose hacia un cielo que pulsaba como un corazón gigante. Las figuras se movían entre los árboles invertidos, acercándose rápidamente. Lucas encendió el mechero que llevaba y lo dejó caer sobre lo que esperaba fuera vegetación seca. Por un momento, nada pasó. Entonces, el fuego prendió, pero no era fuego normal. Era luz sólida, extendiéndose como cristal roto a través del paisaje imposible. Las criaturas chillaron, un sonido que no venía de gargantas, sino de la realidad misma rasgándose. Lucas fue jalado hacia atrás justo cuando las ventanas comenzaron a cerrarse. No desaparecieron, sino que se sellaron, convirtiéndose en simples manchas oscuras en las paredes, piso y techo. La familia no esperó a ver si el sellado era permanente. Con las primeras luces del amanecer, el auto milagrosamente arrancó. El camino estaba claro y normal. Condujeron sin parar hasta Richmond. Nadie habló durante todo el viaje. Las autoridades no les creyeron, por supuesto. La cabaña, cuando los investigadores fueron a buscarla, no estaba. El claro sí, pero vacío, como si nunca hubiera existido una estructura allí. Pero la familia Winter sabe la verdad, y Lucas todavía tiene la marca en su palma, aunque ahora está desvanecida. A veces, en las noches muy oscuras, brilla débilmente. Y cuando lo hace, Lucas puede escuchar susurros del otro lado, las criaturas todavía llamando, todavía esperando, porque la cabaña no fue destruida, solo se movió. En algún lugar de los Apalaches aparecen nuevos claros, esperando nuevas familias. Las ventanas imposibles se abren hacia ese otro mundo donde las criaturas esperan pacientemente su oportunidad de cruzar. Y lo peor es que Lucas a veces sueña con ese mundo invertido, y en sus sueños no le parece tan terrible. Le parece familiar, como si una parte de él se hubiera quedado allá, esperando el momento de reunirse con el resto. La familia Winters no habla de sus vacaciones de verano, pero Emma está escribiendo todo en un diario, tal como hicieron los huéspedes anteriores, por si acaso alguien más encuentra la cabaña. Por si acaso necesitan saber sobre las ventanas imposibles y las criaturas que esperan al otro lado. Porque en las montañas de los Apalaches, algunas cabañas no son solo refugios, son puentes, y algunos puentes es mejor no cruzarlos nunca. En octubre de 1996, la familia Lovelace, Thomas, su esposa Rachel y su hija de 9 años, Ellie, decidió pasar un fin de semana largo en la región montañosa de Cades Cove, Tennessee. Un claro famoso dentro del Parque Nacional de los Grandes Montes Humeantes. Una zona donde, según dijeron en el centro de visitantes, el tiempo parecía ir más lento y a veces incluso detenerse por completo. Thomas, empleado de una empresa de seguros en Knoxville, llevaba meses sin desconectarse del trabajo. Rachel, maestra de primaria, arrastraba el cansancio de un año lleno de estrés. Y Ellie solo quería ver ciervos. El viaje en auto fue tranquilo. 3 horas rodeados de paisajes otoñales,
árboles en tonos de fuego y cielo despejado. Rachel comentó varias veces que parecía un cuadro. Todo iba perfecto. La entrada al parque fue fácil, y luego de registrarse con el guardabosques, llegaron al sitio donde acamparían. Una zona apartada, justo al borde del bosque. Tranquila, silenciosa, demasiado silenciosa. No hay casi nadie, dijo Rachel mientras bajaban las mochilas. Mejor, respondió Thomas. Paz total. Armaban la tienda cuando Ellie se detuvo en seco. «Papá, ¿lo oyes?» Thomas levantó la vista. ¿Oír qué? La música, allá, en el bosque. Ambos padres guardaron silencio. Y entonces, sí, una melodía suave, casi imperceptible, flotaba en el aire. Una especie de caja musical vieja, girando a velocidad irregular. Una tonada simple, pero desafinada. «Debe ser alguien con una radio», dijo Rachel, aunque no sonaba convencida. «O una casa en el valle», añadió Thomas. Pero el sonido no parecía venir de ningún lugar en particular. Era como si simplemente estuviera allí. La primera noche transcurrió tranquila. Asaron malvaviscos, contaron historias, y Ellie durmió profundamente. Pero Thomas se despertó cerca de las 3 de la madrugada. No por un sonido fuerte, sino por su ausencia. El bosque entero estaba mudo. Ni grillos, ni ramas, ni viento. Solo la misma melodía, lejana, repitiéndose una y otra vez. Como una canción atrapada en un bucle que no podía terminar. Él salió de la tienda con una linterna. El bosque parecía más cerrado. Como si los árboles se hubieran acercado mientras dormían. La niebla cubría el suelo como un velo espeso. Y entre la niebla, por un instante, Thomas vio una figura, pequeña, de espaldas, con un vestido blanco. Ellie parpadeó. La figura ya no estaba. A la mañana siguiente, Thomas no dijo nada. Pensó que había sido un sueño. Pero el reloj de su teléfono marcaba una hora imposible, 11:47 de la mañana. Y el sol apenas comenzaba a asomarse. «¿No está raro esto?», preguntó Rachel. «Mi reloj dice miércoles 15, pero hoy es sábado 12, ¿no?» El calendario del auto decía 12. La radio no captaba ninguna estación. Decidieron no preocuparse. Lo atribuyeron a la falta de señal. Empacaron una mochila pequeña con agua, linternas y snacks y salieron a caminar. El sendero estaba señalizado. Había mapas en los postes y huellas recientes. Pero, tras casi 2 horas de caminata, notaron algo extraño. Todo parecía repetido. Un tronco caído, un arbusto con bayas, un nido roto en una rama baja. Era como si caminaran en círculos, aunque iban en línea recta. Ellie señaló algo. «Ese árbol tiene caras», dijo, y corrió hacia un roble ancho. La corteza tenía surcos y nudos que formaban claramente 2 ojos y una boca. Rachel se estremeció. «Eso no puede ser natural». «Son muchos», susurró Ellie, mirando alrededor. «Hay más». En efecto, docenas de árboles alrededor parecían tener rostros ocultos en la corteza. Algunos parecían tristes, otros enojados. Uno, particularmente grande, tenía la forma de un rostro humano gritando, como si estuviera atrapado dentro. 1 hora después, llegaron a un claro que no estaba en el mapa. Y en el centro del claro, una cabaña, pequeña, sin ventanas, solo una puerta. Y una campanita oxidada colgando sobre el marco. «Eso no estaba aquí ayer», dijo Rachel en voz baja. Thomas se acercó lentamente. La melodía sonaba más fuerte. «¿Alguien vive aquí?» Tocó la campana. No sonó. En cambio, la puerta se abrió sola con un crujido largo y lento. El interior estaba vacío, solo piso de tierra y paredes oscuras. Y en el centro, una caja de música girando, pequeña, de metal, sin manivela visible, moviéndose sola. Thomas dio un paso al frente. Ellie también. Rachel se quedó atrás. «No toquen nada», advirtió. Pero ya era tarde.
Cuando Thomas alzó la vista, Ellie ya no estaba. Buscaron durante horas. Gritaron su nombre, revisaron cada rincón del claro, cada rincón del bosque, pero no había rastro de ella. Rachel se arrodilló en la tierra, llorando. Thomas sostenía la caja de música entre sus manos, temblando. Entonces la caja habló, no con palabras, con una voz infantil, deformada por el eco metálico. «Mami, estoy bien, aquí no hay tiempo». Rachel gritó. Thomas la lanzó contra el suelo, pero la caja volvió a aparecer en el centro del cuarto, intacta. Pasaron 3 días buscando. Se alimentaron con lo poco que quedaba. No podían salir del bosque. Cada camino los devolvía a la cabaña. El sol subía y bajaba sin sentido. A veces amanecía en segundos. Otras, la noche duraba interminablemente. El tercer día, Thomas soñó con Ellie. En su sueño, ella estaba flotando en un bosque invertido. Los árboles colgaban del cielo. Y en el suelo no había nada. Solo una niebla espesa y ojos. Ojos en todas partes. Ellie sonreía. «Ellos me cuidan ahora», decía. «Aquí no existe el dolor». El cuarto día, encontraron a un anciano. Apareció sentado en una roca cerca del claro. Vestía ropa vieja. Tenía los pies descalzos y el rostro curtido. «Ustedes escucharon la música», dijo sin saludar. Rachel se abalanzó sobre él. «¿Dónde está mi hija?» El anciano solo la miró. «Ella está en la parte que no debe verse, donde el bosque canta y el tiempo se cae a pedazos». Thomas lo amenazó con un cuchillo de camping. El anciano no se movió. «La melodía no es música, es un ancla. La caja es una puerta. La melodía necesita terminarse para cerrarla». «¿Qué quiere decir?», gritó Rachel. «El último compás. Faltan notas. Alguien debe tocarla completa, desde el otro lado». Y desapareció. Literalmente. Como si se disolviera en el aire. Esa noche, Rachel decidió hacer lo imposible. «Voy a entrar», dijo. «No», respondió Thomas. «Iré yo». Ambos discutieron. Finalmente, lo harían juntos. Tomaron cuerdas, ataron sus cuerpos al marco de la cabaña. Encendieron una linterna cada uno. Thomas sujetó la caja. «Si no salimos en 10 minutos, corta la cuerda», dijo Rachel. Entraron. El interior no era igual. No era un cuarto. Era un bosque, pero al revés. Los árboles crecían hacia abajo. El cielo latía como un corazón. Y Ellie flotaba entre ramas invisibles. Estaba ilesa. Pero su rostro había cambiado. Su sonrisa era demasiado amplia. «Mami», dijo. Rachel corrió hacia ella, pero un enjambre de sombras se interpuso. Figuras delgadas, sin rostro, rodearon a Ellie. Eran cientos, y todas giraban al ritmo de la caja de música. Thomas se dio cuenta. «El compás», murmuró. «Debo completarlo». Sacó la caja. Con su cuchillo, forzó la manivela. La giró, una vez, 2 veces, hasta que la melodía, por primera vez, terminó. Silencio. Las figuras comenzaron a deshacerse como cenizas flotantes. Ellie cayó. Rachel la atrapó. El bosque comenzó a derrumbarse. El cielo se partía en líneas de luz. La cuerda se tensó, y fueron arrastrados de regreso al claro. Cuando abrieron los ojos, estaban en el suelo, frente a la cabaña. Thomas, Rachel y Ellie. La niña lloraba, temblaba, pero estaba viva. Se abrazaron los tres. La caja había desaparecido. Fueron encontrados por un guardabosques 2 días después. Estaban sucios, deshidratados, pero sin heridas graves. Ellie no habló durante semanas. Rachel sí. Contó todo. Las autoridades dijeron que estaban desorientados, que todo fue una alucinación colectiva provocada por estrés y falta de alimento. Pero Rachel juró que todo fue real. Y Thomas no volvió a hablar del tema, excepto una vez. Un año después, mientras paseaban por otro parque, Ellie se detuvo y susurró:
«Papá, ¿la oyes?» Thomas se paralizó. En el aire, una cajita de música sonaba, desafinada, girando lentamente.